Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos en algo fascinante, la sala de control invisible de nuestro cuerpo. Esos sistemas que trabajan sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Exacto. El sistema nervioso autónomo, el que maneja la respiración, el corazón, la digestión, todo eso que funciona en piloto automático. Y lo vamos a contrastar con el control voluntario, el somático, el que usamos para movernos. Justo. Nuestra guía es un capítulo de un texto de farmacología que, se enfoca en la química detrás de esto. Cómo se mandan las órdenes, qué mensajeros usan. O sea, vamos a ver cómo funciona esa comunicación interna a nivel molecular. Esa es la idea, desentrañar un poco esta red. Y es que entender esto es fundamental, ¿eh? No solo por la biología pura, Claro. sino porque explica cómo actúan muchísimos fármacos y cómo podemos tratar, distintas enfermedades. Es la base de cómo el cuerpo mantiene su equilibrio, la homeostasis. Una maravilla de comunicación. Empecemos por marcar bien la diferencia, ¿te parece? El sistema somático. Dale. Ese es el que controlamos, digamos, a voluntad. Mover un brazo, caminar. Conecta el cerebro y la médula con los músculos esqueléticos. Directo. Simple. Y luego está el autónomo, el SNA. El automático. Ese maneja todo lo demás. El corazón, los vasos sanguíneos, las glándulas, el músculo liso de los órganos. Opera sin que pensemos en ello. Involuntario, sí. Y nuestro texto fuente marca diferencias clave. Por ejemplo, el SNA tiene como estaciones de relevo fuera del eje central. Los ganglios, ¿no? Exacto, los ganglios periféricos. Ahí hacen sinapsis sus neuronas. El somático no tiene eso. Y también habla de la mielina. Importante. Las fibras finales del SNA, las postganglionares, por lo general no tienen esa cubierta de mielina. Que es como un aislante que acelera la señal. Justo. Las del somático sí la tienen. Por eso la respuesta motora voluntaria es más rápida. Y otra cosa. Si cortas un nervio somático, el músculo se paraliza y ya. ¿Y en el autónomo? En el autónomo, el músculo liso o las glándulas pueden mantener cierta actividad propia. No dependen tan absolutamente del nervio. Interesante. Y dentro de este SNA hay dos equipos, ¿verdad? Dos ramas principales, sí, que trabajan juntas, a menudo en oposición, para mantenernos equilibrados. Primero, el simpático. ¿El de lucha o huida? Ese mismo. Se origina en la parte torácica y lumbar de la médula. Nos prepara para la acción. Acelera el corazón, sube la presión, moviliza energía. Puede activarse de golpe en una emergencia. Sí, una descarga masiva. Pero ojo, también está activo todo el tiempo, haciendo ajustes finos para mantener la homeostasis. ¿Y el otro equipo es? El parasimpático, el de descanso y digestión. Más tranquilo. Mucho más. Nace en el tronco encefálico y en la parte sacra de la médula. Su trabajo es conservar energía. Baja el ritmo cardíaco, estimula la digestión, promueve la reparación. Sus acciones suelen ser más localizadas, más discretas. Entonces uno acelera y el otro frena. A grandes rasgos, sí. Es lo que llamamos antagonismo funcional. En muchos órganos, como el corazón o el iris del ojo, hacen lo contrario. Como tirar de una cuerda en direcciones opuestas. Exacto. Y ese tira y afloja constante es vital. Nos permite adaptarnos. Sin el simpático, no podríamos responder al estrés o regular bien la temperatura. Y sin el parasimpático, las funciones básicas de recuperación, de guardar energía, estarían comprometidas. Bien, entendido el panorama general. Ahora, la comunicación. ¿Cómo se mandan las órdenes? Hablamos de mensajeros químicos. Los neurotransmisores, sí. Y según nuestra fuente, hay dos grandes protagonistas. Acetilcolina, ACH. Y norepinefrina, NE, que también se llama noradrenalina, es lo mismo. Ok, ACH y NE. ¿Dónde actúa cada una principalmente? A ver, la acetilcolina, la ACH, es como la reina en varios lugares. La usan todas las neuronas que salen del sistema nervioso central, hacia los ganglios. Las preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. Todas ellas, sí. También la usa la mayoría de las neuronas parasimpáticas que van después del ganglio, hacia el órgano, las postganglionares parasimpáticas. Ah, y también en el sistema somático, ¿no? Para mover los músculos. Fundamental. Es el mensajero en la unión neuromuscular. Y fíjate,
Incluso algunas fibras simpáticas postganglionares la usan, como las que van a las glándulas sudoríparas. Es bastante versátil la ACH. Entendido. ¿Y la norepinefrina, la N? La N es la estrella del otro lado, del simpático postganglionar. Es el mensajero principal que lleva la orden de lucha o huida a la mayoría de los órganos efectores. Pero no son los únicos mensajeros, ¿verdad? No. ACH y NE son los principales, pero el texto menciona otros. El óxido nítrico, por ejemplo, el NO. ¿Un gas como neurotransmisor? Sí, en algunas neuronas parasimpáticas. Y también hay moléculas como el ATP o péptidos, que a menudo se liberan junto con ACH o NE. Como ayudantes. Como cotransmisores, exacto. Modulan la respuesta, la afinan. No es tan simple como un solo mensajero por nervio. Y hablando del sistema simpático, mencionaste algo de la médula suprarrenal. Ah, sí. Es una estructura súper interesante. Está encima de los riñones. Ok. Y funciona casi como un ganglio simpático, pero modificado. En vez de tener neuronas posganglionares típicas, tiene unas células especiales, las células cromafines. ¿Y qué hacen? Cuando las estimulan las fibras simpáticas preganglionares, que usan ACH, ¿recuerda? Estas células cromafines liberan hormonas directo a la sangre. Hormonas, no neurotransmisores. Bueno, son las mismas moléculas, pero al ir a la sangre actúan como hormonas. Liberan sobre todo epinefrina, que es la adrenalina, como un 80%. Adrenalina, la famosa. Esa misma. Y también un poco de norepinefrina, como un 20%. O sea que el sistema simpático no solo manda señales por cables, por nervios, No, sino que también manda un mensaje generalizado por la sangre. exactamente. La médula suprarrenal funciona como un megáfono. Amplifica la respuesta simpática. Asegura que la señal de alerta llegue rápido y a todas partes, reforzando la acción de los nervios. Es como un todos a la vez. ¡Qué eficiente! Bueno, ya tenemos los mensajeros. Ahora, el proceso. ¿Cómo se envía el mensaje exactamente? El texto describe unos pasos. Sí, los pasos clave de la neurotransmisión. Como enviar una carta urgente, dijimos. Primero, fabricar la carta. La síntesis del neurotransmisor. La neurona lo produce. Luego, guardarla en sobres. El almacenamiento en vesículas sinápticas. Pequeñas bolsitas llenas de neurotransmisor. Después, el envío. La liberación. Llega un impulso eléctrico, entra calcio, Ca2+, en la terminal. Y ese calcio es la señal clave. La señal para liberar la carta. La vesícula se fusiona con la membrana y ¡zas! El neurotransmisor sale al espacio sináptico. Y ahí entra en juego una maquinaria molecular fascinante que menciona el texto. Las proteínas SNAR. Las SNAR. Sí, son como diminutos cierres o cremalleras moleculares. Ayudan a que la vesícula se ancle y se fusione con la membrana celular para liberar su contenido. Es un mecanismo súper preciso. Y muy importante por lo que veo. Crucial. De hecho, toxinas muy potentes como la botulínica. ¿La del Botox? Esa misma. Actúa cortando esas proteínas SNAR. Por eso impide la liberación del neurotransmisor y causa parálisis muscular. Se usa terapéuticamente por eso. ¡Wow! Increíble. Ok, ¿se liberó la carta? ¿Ahora qué? Ahora, la unión al receptor. El neurotransmisor viaja a ese pequeñísimo espacio y se une a su buzón específico en la célula siguiente. Proteínas receptoras en la membrana posináptica. Exacto. Luego, la generación de respuesta. La célula que recibe el mensaje actúa, se excita, se inhibe, cambia algo dentro. Y el último paso que dijiste era vital, la terminación. Fundamental. Hay que limpiar el mensaje rápido. Para que la señal sea corta, precisa y se pueda mandar la siguiente. Piensa en la velocidad de los reflejos. Para la ACH hay una enzima, la acetilcolinesterasa ACHE, que la destruye casi instantáneamente, ahí mismo en la sinapsis. ¿Y para la N? Para la N el mecanismo principal es diferente. La recaptura. Hay un transportador en la membrana de la neurona que la liberó, el NET. NET. Transportador de norepinefrina. Funciona como una aspiradora que la succiona de vuelta adentro de la neurona. Para reutilizarla o degradarla después. Correcto.
Sin esa limpieza eficiente, las sinapsis se inundarían y perderíamos el control fino. Y parece que hay más control todavía. Receptores en la propia neurona que libera. Sí, eso añade otra capa de sofisticación. Están los autorreceptores, que detectan el propio neurotransmisor liberado. ¿Y qué hacen? Suelen actuar como un freno. Si se libera mucho neurotransmisor, estos receptores se activan y le dicen a la neurona, ya basta, no liberas más. Es un feedback negativo. Para evitar pasarse de rosca. Exacto. Y también están los heterorreceptores, que detectan mensajeros de otras neuronas cercanas. Permiten que diferentes sistemas se hablen entre sí. Por ejemplo, La norepinefrina simpática puede inhibir la liberación de acetilcolina, parasimpática en algunos tejidos, y viceversa. Es un diálogo constante para ajustar la respuesta final. qué complejo. Bueno, ya tenemos el esquema general. ¿Qué tal si ahora nos enfocamos en cada mensajero? Empecemos por el mundo colinérgico, el de la acetilcolina, ACH. Perfecto. La síntesis necesita colina, que viene de afuera, y acetil-CoA. Los une una enzima, la CHAT. Y la captación de colina es un paso limitante, clave para la producción. Luego se almacena en vesículas usando un transportador específico, el VHT. Ujú. La liberación, ya vimos, depende del calcio y las SNARs, y es lo que bloquea la toxina botulínica. Correcto. Y la terminación súper rápida por la enzima ACHE en la sinapsis. Y esa enzima, la ACHE, es un blanco farmacológico súper importante. Los medicamentos que la inhiben. Como los de la miastenia gravis. Exacto. Aumentan la cantidad de ACH en la sinapsis y potencian la señal, por ejemplo, en el músculo. ¿Y los receptores para la ACH, los busones, cómo son? Hay dos familias grandes. Los nicotínicos, los NA-CAR, Por la nicotina. sí, porque la nicotina los activa. Son canales iónicos directos. Cuando la H se une, se abren, entra sodio o calcio y ¡pum! Excitación rápida. ¿Dónde están? En la unión neuromuscular, activando el músculo esquelético, y en los ganglios autónomos, pasando la señal de la neurona pre a la postganglionar. Ok, esos son los rápidos. ¿Y la otra familia? Los muscarínicos, MCHR. Se llaman así por la muscarina, un compuesto de ciertos hongos. Ah, Estos son distintos. Son receptores acoplados a proteínas G, los famosos GPCRs. que son más lentos, ¿no? Activan cascadas dentro de la célula. Exacto. La respuesta es más lenta, más moduladora y puede ser tanto excitatoria como inhibitoria. Y lo interesante es que hay varios subtipos. M1, M2, M3, M4, M5. 5. ¿Hay que saberse cada uno? No necesariamente de memoria para entender el concepto. Piensa que se agrupan funcionalmente. Un grupo, M1, M3, M5, tiende a activar cosas dentro de la célula, a menudo aumentando el calcio. ¿Como contraer un músculo liso o secretar algo de una gládula? Justo, esos son ejemplos típicos de M3. Y el otro grupo, M2, M4, tiende a inhibir. ¿Cómo? Por ejemplo, bajan una molécula señalizadora llamada AMP cíclico o abren canales de potasio que frenan a la célula. El M2 en el corazón es el que baja la frecuencia cardíaca. Y M2 o M4 también pueden ser autorreceptores, frenando la liberación de más ACH. O sea que la misma molécula, ACH, puede hacer cosas muy distintas según a qué receptor muscarínico se una. Esa es la magia de los subtipos de receptores. Permite una especificidad enorme. Una sola llave abre distintas puertas con diferentes funciones y explica por qué un fármaco que afecte a los muscarínicos pueda tener efectos tan variados. Clarísimo. Pasemos ahora al otro universo, el adrenérgico, el de la norepinefrina, NE, y la epinefrina, EPI, las catecolaminas. Vamos allá. Su síntesis es una ruta que empieza con un aminoácido, la tirosina. Y sigue varios pasos enzimáticos. Hay una enzima clave al principio, la tirosina hidroxilasa, que es el paso que limita la velocidad de toda la producción. La ruta va tirosina, dopa, dopamina, NE. Y solo en la médula suprarrenal y algunas neuronas un paso más para convertir NE en EPI, adrenalina.
El almacenamiento en vesículas usa otro transportador, el BMAT2. Sí, y es el blanco de algunos fármacos antiguos como la reserpina. La liberación también depende de calcio, aunque dijiste que drogas como las anfetaminas podían forzarla. Sí, actúan de forma indirecta, desplazando la NE de las vesículas y haciéndola salir sin necesidad del impulso nervioso normal. Y la terminación, que era diferente a la AH. Aquí la clave es la recaptura por NET. Principalmente, sí. La recaptura neuronal por el transportador NET es el mecanismo más importante para retirar la NE de la sinapsis. Y ese NET es el objetivo de drogas como la cocaína. Correcto, la cocaína lo bloquea, y también algunos antidepresivos como los tricíclicos o los IRSN, inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Al bloquear NET, aumentan la NE disponible en la sinapsis. ¿Y lo que no se recapta? Puede ser metabolizado por enzimas. Hay dos principales, la MAO, que está dentro de la célula, y la COMT, que puede estar fuera o dentro. Degradan las catecolaminas. Entendido. ¿Y los receptores adrenérgicos? Los busones para NE y EPI. También hay familias. Sí, claro. Todos son GPCRs, pero se dividen en dos grandes familias, alfa y beta. Empecemos por alfa. Ok, los alfa 1 generalmente causan contracción. Un ejemplo clásico es la vasoconstricción. Contraen los vasos sanguíneos y suben la presión arterial. También contraen el músculo liso de la próstata. Actúan aumentando el calcio intracelular. ¿Y los alfa 2? Los alfa 2 suelen ser inhibitorios. Su papel más conocido es como autorreceptores en las terminales nerviosas simpáticas. El freno que mencionamos antes. Exacto. Detectan la N liberada y le dicen a la neurona que pare de liberar. Un feedback negativo esencial. Aunque también tienen otras funciones en otros lugares. Vale. Alfa 1 contrae, alfa 2 inhibe. A menudo la propia liberación. ¿Y los beta? Los beta también tienen subtipos. Los beta 1 están principalmente en el corazón. El corazón. Sí. Activarlos aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza con la que late el corazón. Por eso los fármacos beta bloqueantes que son selectivos para beta 1, los cardioselectivos, como el metoprolol, son tan usados para tratar la hipertensión o problemas cardíacos. Frenan ese efecto. Entendido. Beta 1, corazón. ¿Y los otros? Los beta 2, beta 2. Estos predominan en el músculo liso, pero hacen lo contrario que los alfa 1. Causan relajación. Relajación. Sí, relajan el músculo liso de los bronquios, por eso los medicamentos para el asma, como el salbutamol, son agonistas beta 2, abren las vías respiratorias. También relajan el músculo liso de algunos vasos sanguíneos y del útero. Fíjate que responden más a la epinefrina, la hormona de la suprarrenal, que a la NE del nervio. Qué interesante esa diferencia. ¿Y queda alguno? Sí, los beta 3 están sobre todo en el tejido adiposo, en la grasa. Parecen estar relacionados con la lipólisis, la quema de grasa, y la termogénesis. Entonces, recapitulando, una o dos moléculas, NE y EPI, pero con los alfa y los beta y sus subtipos consiguen un abanico enorme de respuestas por todo el cuerpo. Es un sistema increíblemente versátil y específico a la vez, gracias a esta diversidad de receptores y las diferentes vías de señalización que activan dentro de las células. Y mencionaste que esto no es fijo, que puede variar entre personas o con el tiempo. Claro, hay variaciones genéticas en los genes de estos receptores, polimorfismos, que hacen que cada persona pueda responder un poco diferente a las catecolaminas o a los fármacos. Y las células también se adaptan. ¿Cómo? Si un receptor se estimula demasiado y por mucho tiempo, la célula puede volverse menos sensible. Es un proceso llamado desensibilización. Participan proteínas como la beta-arrestina, que apagan o internalizan el receptor. Es un mecanismo de protección. O sea, el sistema tiene sus propios mecanismos de ajuste. Pero hasta ahora hemos hablado de un nervio, un mensajero principal, ACH o NE. ¿Es siempre tan limpio? Pues no exactamente. El texto nos introduce a la idea de la cotransmisión. ¿Cotransmisión? Sí, resulta que muchas neuronas, cuando liberan su neurotransmisor principal, también liberan otras sustancias al mismo tiempo. Un cóctel. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las neuronas simpáticas a menudo liberan ATP, la molécula de energía. ATP. Sí, actúa como señalizador también, y un péptido llamado neuropéptido Y, NPI, junto con la norepinefrina.
¿Y las parasimpáticas? Pueden liberar otro péptido, el VIP, péptido intestinal vasoactivo, junto con la acetilcolina en ciertos lugares. ¿Y estos cotransmisores qué hacen? ¿Son importantes? Mucho. No son solo acompañantes, tienen sus propios receptores y sus propios efectos. Y lo más interesante es que pueden modular la acción del neurotransmisor principal. ¿Modular? ¿Cómo? Pueden potenciarla, inhibirla, cambiar la duración de la respuesta. Añaden otra capa de complejidad y de ajuste fino al control. Por ejemplo, el ATP puede causar una contracción rápida inicial en un vaso sanguíneo, mientras que la NE produce un efecto más lento y sostenido. El resultado final es una combinación. Vaya, se complica la cosa. Se vuelve más elegante, diría yo, más regulada. Y parece que la regulación no viene solo de los nervios. Mencionaste algo del endotelio. Ah, sí. El endotelio vascular, la capa de células que recubre el interior de todos los vasos sanguíneos. ¿Qué tiene de especial? Que no es solo una barrera pasiva, es súper activa químicamente. Produce sustancias muy potentes que regulan el tono del propio vaso. ¿Cómo cuáles? La más famosa es el óxido nítrico, el NO. Otra vez el NO. ¿El gas? Sí. Cuando el endotelio es estimulado, por ejemplo, por la propia ACH, libera NO. Este gas difunde a las células musculares lisas del vaso y les dice, relájense, causa vasodilatación. Y eso baja la presión arterial. Exacto. Es el mecanismo de acción de fármacos como la nitroglicerina que se usa para la angina de pecho. Libera NO. Increíble. ¿Y produce algo más el endotelio? Sí, también puede producir lo contrario, unos péptidos llamados endotelinas. ¿Y esas qué hacen? Son de los vasoconstrictores más potentes que se conocen. Hacen que el vaso se cierre con mucha fuerza. O sea que el propio vaso sanguíneo participa activamente en decidir si se abre o se cierra. Totalmente. Hay una comunicación constante entre los nervios que llegan al vaso, los cotransmisores que liberan, las células musculares del vaso y las señales que vienen del propio endotelio. Es una red de regulación local muy sofisticada. ¡Qué barbaridad! Haciendo un recuento rápido, hemos ido desde lo más básico, voluntario versus involuntario, Simpático versus parasimpático. hasta los detalles moleculares de cómo se fabrican, liberan y actúan la acetilcolina y la norepinefrina. Con sus familias de receptores, los nicotínicos, muscarínicos, alfa, beta. Y cómo esa diversidad de receptores permite respuestas tan variadas. Y ahora, además, la cotransmisión y la modulación local desde sitios como el endotelio. Exacto. Todo suma capas de control. La idea que queda es la de un equilibrio superdinámico, ¿no? Una constante adaptación para mantener la estabilidad interna, la homeostasis. Precisamente. Y para cerrar, si te parece, hay una idea que el texto apenas menciona de pasada, pero que me parece, bueno, muy provocadora. A ver. Habla de la existencia de sistemas colinérgicos y adrenérgicos, fuera del sistema nervioso. ¿Cómo? ¿ACH y NE en células que no son neuronas? ¿Sí? Parece que muchas otras células del cuerpo, en el sistema inmune, en la piel, en los pulmones, en muchos sitios, también usan estas mismas moléculas, ACH y NE y sus receptores, ¿Para comunicarse entre ellas? para regular funciones propias de esas células o tejidos. Cosas como la inflamación, la reparación de heridas, la proliferación celular, la migración. Pero eso es increíble. Lo es. Y nos deja pensando, si estos sistemas de señalización tan clásicos del sistema nervioso también funcionan de forma independiente en otros tejidos. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, podríamos quizás en el futuro desarrollar fármacos que actúen específicamente sobre estos sistemas colinérgicos o adrenérgicos no neuronales. ¿Para tratar qué? Pues enfermedades que hoy no vemos como neurológicas, quizás inflamaciones crónicas, problemas de cicatrización, incluso modular respuestas inmunes, o quién sabe, hasta ciertos tipos de cáncer donde la proliferación celular está descontrolada. O sea, usar estas viejas llaves, ACH, NE, para abrir cerraduras completamente nuevas en otros lugares del cuerpo. Exacto. ¿Podrían estos viejos conocidos abrir fronteras terapéuticas en contextos totalmente inesperados? Es una pregunta abierta fascinante. Sin duda lo es. Una perspectiva que da mucho que pensar. Con esa reflexión final, cerramos esta exploración. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive.